Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, en principio me parece conveniente aclarar, ¿no?, que las decisiones de política económica muchas veces no son decididas como rumbo, en función de un rumbo planificado y deseado e incluso afín a las propias convicciones, sino que muchas veces son causadas por cuestiones coyunturales. Bueno, ¿cuál es la coyuntura de este momento? Bueno, primero, como todos sabemos, el Fondo Monetario Internacional presionando a la Argentina. Y por otro lado, bueno, el caudal de votos que recibió el, el anti-kirchnerismo, lo digo como se me ocurre, ¿no? Eh, bueno, generaron una presión sobre el tipo de cambio, porque tanto Bullrich como Milei, que son los dos candidatos que sumados, ¿no? Sumados sacan el doble que Massa. Si empataron los tres en un 30%, lo digo redondeado, bueno, o sea, en realidad Milei más Bullrich sacan el doble que Massa, ¿no? Entonces, esa es la foto de hoy en día, que no se va a repetir, ni... Bueno, y hay muchas cosas que van a pasar. Pero bueno, la tendencia entonces, la expectativa entonces es hacia una suba del tipo de cambio. Nosotros sabemos que cuando sube el precio del dólar, se enriquecen los que tienen dólares, los que manejan dólares, y nos empobrecemos todos los demás. Por lo tanto, es una transferencia de riqueza de manera inmediata desde el conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados. Ahora, eh, obviamente dos cosas. Obviamente, esos traccionan los precios, la inflación cambiaria, es decir, la causa de inflación cambiaria como causa inflacionaria es la principal de los últimos, la más determinante de los últimos, por lo menos, 40 años del país. Entonces, eso obviamente se traduce en acelerar la velocidad de la espiral inflacionaria, lo cual es un problema terrible, terrible, porque también vuelve a ocurrir lo mismo, se vuelve a producir, bueno, en este caso se vuelve a producir una transferencia de ingresos del conjunto de la población hacia los sectores concentrados, que son los ganadores de la inflación, los que se enriquecen con cada aumento de precios. Cada vez que suben los precios, los sectores, los grandes formadores de precios, los grandes intermediarios, se apropian de un mayor porcentaje de la cadena de valor, ¿no? De la cadena de producción, distribución, comercialización. Bueno, los sectores intermediarios, los grandes formadores de precios, cada vez que se produce una estampida de precios, se apropian de un porcentaje mayor. Entonces ellos se enriquecen y nos empobrecemos todos los demás. Pero en este caso, además, se va a producir una disminución del consumo. Esta vez ya sí va a ser un golpe letal en ese sentido, en una expectativa, en un análisis cortoplacista, ¿no? Esperemos que se revierta, etcétera, etcétera. Pero en este caso va a ser un golpe letal, a mi modo de ver, sobre los niveles de consumo. Esto va a disminuir notablemente los niveles de consumo y por lo tanto de actividad. Eh, y entonces, ¿por qué hizo esto el gobierno? De vuelta, no es lo que hubiese deseado el gobierno, por más que nosotros digamos, bueno, pero en realidad tal o cual no son tan nuestros, son los que pusimos o los que puso eh, tal para, dada la situación. Pero la situación coyuntural, con el Fondo Monetario Internacional como está, con las corporaciones como está y con la expectativa de devaluación, etcétera, generan una situación en la cual
se podría llegar a decir, siendo benevolente en los comentarios, no quedaba otra alternativa que hacer esto ahora, para después ir calmándolo más adelante, más cerca de las elecciones, para que no haya un golpe eh, más adelante. El tipo de cambio está competitivo, estaba competitivo y está más competitivo todavía. Competitivo significa un precio dólar caro que en términos hasta ortodoxos de pensamiento eh, genera un encarecimiento de importaciones que alientan a la producción local y genera una competitividad precisamente, o sea, un abaratamiento relativo de los productos de exportación para que de alguna manera funcione el superávit comercial como consecuencia de tener un tipo de cambio competitivo, un precio de dólar competitivo. Ya estaba competitivo, o sea que en realidad es todo mentira. O sea, hay que generar una devaluación. Mentira, mentira. Los únicos que quieren la devaluación son quienes se enriquecen. Los únicos que quieren traducir eso en una inflación cada vez más galopante son los que se enriquecen. Eh, lamentablemente, lamentablemente puede ser que la pasemos mal en esto que viene, pero tenemos que redoblar esfuerzos porque el enemigo es muy fuerte y muy peligroso. Ya están diciendo que quieren arancelar la educación, que quieren arancelar la salud, que quieren quitar derechos, que quieren quitar ministerios, que van a dejar empleados públicos sin trabajo. Y todo lo que ya sabemos. Y que encima si nos quejamos nos van a reprimir. Entonces, el enemigo es muy fuerte, tenemos que redoblar esfuerzos, construir y difundir la información de manera literal. Porque ahora no es como cuando Macri eh, enunciaba pobreza cero, pero al mismo tiempo que privatizaría, ¿no? O sea, jugaba con contradicciones que generan confusión. Ahora el mensaje es concreto y directo. Vamos a eliminar los planes sociales. Bueno, eso ahora dicen que no lo van a hacer. Bueno, obvio. Macri dijo que lo iba a hacer y los duplicó. Bueno, hay que estar atentos al discurso, pero exponerlo, difundirlo y anunciar las consecuencias. Como por ejemplo lo que digo no para hacerme propaganda, pero digo, para ahorrar tiempo, ya que estoy comunicando algo, o contestando, o intentando pensar o dialogar en mis reflexiones sobre economía. En los últimos dos reflexiones sobre economía, especialmente en el último, hablo del tema de cómo puede ser que la gente que va a universidades públicas vote por alguien que dice que las va a eliminar. O los padres que no los podrían mantener. Bueno, también lo mismo. Bueno, es hora, compañeros, de redoblar esfuerzos, comunicar más, charlar más, conversar más, pensar más y adaptarse incluso a lo que puede ocurrir, que es cambio de discurso de ellos, para no cometer el error de denunciar cosas que ellos la cambian en su intento de engaño, ¿no? De engañar al conjunto del pueblo. Así que bueno, no sé si contesté todo lo que me solicitaste, Marcelito, pero bueno, si no ahora lo vuelvo a escuchar el audio que enviaste e intento complementarlo. Abrazo para todos. Compañeros, bueno, lo que uno cree o lo que uno piensa que va a pasar, yo creo que nadie puede adivinar, suponer cómo va a salir el tema de las elecciones. Obviamente que las lógicas pueden conducir para ciertas predicciones, etcétera, pero nadie puede asegurar, ¿no? Si el presidente va a ser este o el otro, ¿no? Cualquiera de los tres. Lo que sí es seguro es que el poder concentrado, los diversos núcleos de corporaciones, eh, grupos empresariales, el poder financiero y la avaricia saqueadora del imperialismo quiere volver a tener la llave del Estado. No
imponerle condiciones a un gobierno, sino directamente tener la llave del Estado, como la tuvieron con Menem o con Macri, ¿no? Eh, pero como no saben cuál es el resultado, y nosotros tampoco, sí, obviamente, nosotros podemos como conjunto intentar generar un resultado, ellos podrán intentar generar, pero el resultado final no lo sabemos. Bueno, como pasó incluso con Scioli y con Macri. No me acuerdo cuál era el número exacto, ¿no? Pero fue un azar, ¿no? Es decir, 51-49 el balotaje fue una cosa muy pareja, ¿no es cierto? Bueno, eh, falta mucho todavía. Lo que es seguro es que sea cual sea el resultado, hay lo que se llama marcar la cancha, ¿no? Ellos quieren marcar la cancha, es decir, si llegamos a ese gobierno, vamos a hacer tal cosa, tal cosa y tal cosa. Pero si no llegamos a ser gobierno, queremos imponer condiciones. Como hicimos, por ejemplo, con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Eh, y tal vez, no sé, hago una descripción por ahí más deseada que real, tal vez, no sé, no lo sé. Seguramente Massa es más vivo, más rápido, más formado, menos cobarde, ¿no? Que Alberto Fernández. Eh, entonces, mirá si Massa se nos revela, podrían llegar a pensar ellos, ¿no? Entonces, ya le vamos marcando la cancha. Es decir, cualquier cosita que haces, ojo que te podemos desestabilizar, ¿no? Eh, por un lado me parece eso, ¿no? Que es lógico, es obvio digamos, para cualquiera de ustedes que está escuchándolo, pero es oportuno mencionarlo. Eh, y bueno, eso hacia el proyecto, digamos, de este tiempo. Y con respecto a lo que va a pasar ahora, la espiral que se acaba de iniciar es algo muy complicado, muy, muy complicado. Eh, yo he leído y escuchado muchos pronósticos traumáticos. Yo, la verdad, honestamente, no me imagino que, dada la cercanía de las elecciones, nos tengamos que enfrentar a una situación tan grave y dramática como la que algunos puedan sospechar. No lo creo, no lo creo. Pero tampoco lo descarto, ¿no? O sea, tampoco lo descarto, por supuesto. O sea, todo es posible. Pero yo creo que esto va a generar, obviamente, una situación de desconcierto, de tal forma que las posibilidades de masa van a disminuir en estos tiempos. O sea, desde el domingo, desde el lunes hasta en adelante, las posibilidades de masa de ganar o de meterse en el balotaje van a disminuir. Eso sí lo creo. Ahora, ¿va a ser suficiente? ¿Va a ser suficiente? Hicieron esto porque prevén que la recuperación de masa va a ser, hubiese sido, ¿no? O sea, iba a ser como para tener masa primero y después alguno de los otros dos en el balotaje. No sé si Bullrich o Milei, pero por ahí ellos preveían. Y Massa se va a recuperar, porque lo vamos a recuperar nosotros, ¿no? Y va a quedar primero en las elecciones de octubre y entonces en el balotaje va a ser el favorito y nosotros queremos evitar esto. También es otra lectura que se puede hacer. Hay tantas lecturas que se pueden hacer. Lo que es seguro es que esta espiral inflacionaria puede recrudecerse y como dije en el video anterior, mi impresión es que esta vez sí va a afectar el consumo y la actividad. Las veces anteriores no la afectó, por lo menos de manera tan significativa.
Es decir, eh, lo que uno ve, ¿no? Es el turismo interno, los restaurantes, el supermercado, las distintas actividades, los centros de entretenimiento para grandes, para chicos, para todos de todos los colores, la agenda cultural repleta. Esta vez, yo creo que puede llegar a afectar y a incidir negativamente. Ahora, eso se va a traducir en una preocupación que va a convocar a una toma de conciencia y va a hacer que mucha gente abra las orejas y abra los ojos e intente pensar, reflexionar y entonces va a decir, che, pero si se complica y gana Milei, ojo que esto se nos va a cortar y esto se nos va a cortar y esto se nos va a cortar y si gana Bullrich nos dice que cualquier cosa que pasa nos va a venir a reprimir. Entonces, hay muchas cosas que están abiertas. Bueno, y con eso tenemos que aprender a jugar. Tenemos que aprender a jugar con eso. Pero teniendo claro que tenemos que utilizar las propuestas que enuncian cada uno y como, bueno, como estamos clasificando, ¿no? Más que propuestas, amenazas, ¿no? Así que bueno, eh, a construir y con mucha fuerza. Con mucha fuerza hay que ser más fuerte que nunca, ¿eh? Más fuerte que nunca. Y no parar, ni un minuto.